Ya. ¿Qué tan frecuente es la dislipidemia? 12,3 la diabetes. ¿Qué tan frecuente es la dislipidemia? ¿Alguien sabe? ¿Es más frecuente, menos frecuente? ¿Cuál de frecuente? Más frecuente. Es mucho más frecuente. Ya la cachaste. Ya. Entonces, temario, lo vamos a saltar. Y entonces, ¿qué es lo que es dislipidemia? Es un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en los niveles plasmáticos de las lipoproteínas, de su componente lipídico, que alcanzan valores y que estos valores significan obviamente un riesgo para la salud. Si esto se alterara y no significara nada para uno, no tendría por qué estar yo hablando de esto y ustedes están aprendiendo de esto. ¿Ya? ¿Cuáles son esos riesgos para la salud? Dos principalmente: enfermedad cardiovascular aterosclerótica y pancreatitis. ¿Ya? Enfermedad cardiovascular. Cuando ustedes escuchen enfermedad cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en Chile. ¿Cuál es la segunda causa de muerte? El cáncer. ¿Ya? Y ahí el cáncer con la enfermedad cardiovascular se pelean en primer lugar, pero las enfermedades cardiovasculares siguen siendo ¿ya? Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, más o menos un 30%, y el 20% de las muertes en Chile tienen origen cardiovascular. Y ahí tienen que ver algo, lo decía, el estatismo, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo, la hipertensión. ¿Ya? Constituye el principal y más potente factor de riesgo de aterosclerosis y en general de carácter coronario. ¿Ya? Condición muy frecuente, pero también prevenible y tratable, por supuesto. Ya. Entonces, bonito, feo, porque esto es lo que va pasando en las arterias de nuestro cuerpo. ¿Ya? Esta es como la placa de ateroma, así como esto es el lumen de un vaso sanguíneo, ¿ya? Y esto en el fondo es lo que se va asomando como un trombo, ¿ya? Para que se forme un trombo pasa en el fondo una serie de procesos previos, ¿cierto? En donde obvio todo parte con la iniciación de la lesión, ¿ya? ¿Y dónde parte todo esto? En este concepto muy importante que se llama disfunción endotelial. Diabetes es sinónimo de disfunción endotelial. La diabetes en el fondo la identificábamos, ¿cierto? O la localizábamos, ¿cierto? En lo micro, en lo macrovascular, pero en general, y ustedes así lo tienen que entender, la diabetes es una disfunción endotelial sistémica, ¿ya? Todas las vasos sanguíneos de la persona con diabetes tienen disfunción endotelial. Entonces, aquí es donde se inicia la lesión, en donde per se hay una disfunción endotelial y una inflamación en el fondo de los vasos sanguíneos, ¿ya? Iniciación de la lesión e inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se van como infiltrando, ¿cierto? Distintas células, ¿cierto? Aquí veo plaquetas, monocitos, eritrocitos, moléculas de LDL, en donde dan como resultado, ¿cierto? Migración y floración de fibroblastos y formación de estas células como de esa forma como más grande, como algodonosa de color verde, que son la formación de las células espumosas, ¿ya? ¿Qué pasa con estas células espumosas? Estas células espumosas van como formando, ¿cierto? Esta como placa fibrosa, ¿cierto? Con el núcleo lipídico y necrótico, que es donde se van depositando, ¿cierto? Los glóbulos rojos y donde en el fondo se va como formando el trombo. Y el trombo en el fondo es como el trombo, lo que produce, ¿cierto? Los efectos de estos trombos son las rupturas de estos trombos, las rupturas de la placa de ateroma. Y esto cuando migra en el fondo, migra para allá, y cuando migra para allá y ya no puede seguir avanzando, tapa ese vaso sanguíneo, se infarta la coronaria, tapa la coronaria, se infarta el corazón, tapa en el fondo la última vértebra distal de la circulación cerebral, hay sentencia vascular, tapa en el fondo la arteria distal, en el fondo de un ortejo de un pie, enfermedad arterial de extremidad inferior. Eso es lo que sucede, ¿ya? Y todo porque hay una formación, ¿cierto?, de placas de ateroma inducidas por esta disfunción e inflamación endotelial. ¿Qué tan frecuente? Pues recién hablamos, 12.3. Miren, misma encuesta nacional de salud, ¿ya? Prevalencia de colesterol total elevado, colesterol total más de 200, 27,8. Uno de cada cuatro, ¿ya? Prevalencia de triglicéridos sobre 150, 35,8. Cáchenlo,
¿Prevalente qué es? Prevalencia de colesterol HDL bajo. Bajo 40 en los hombres, bajo 50 en las mujeres, 45.8. De aquí, más que alguno, ¿cierto? LDL elevado sobre 160, 5.2. Entonces pregunta de prueba, ¿cuál es la dislipidemia más frecuente en Chile? El HDL bajo, 45.8. ¿Ya? Y aquí te dice, la encuesta nacional de salud. Oye, y como toda enfermedad crónica, o sea, si la diabetes es asintomática, esto es más asintomático todavía, ¿po? ¿Qué síntomas da esto? ¿Trombos? Cuando ya está el infarto y cuando, ¿cierto? ¿Y qué síntomas da esto? Así, colesterol de 400. ¿No da nada? Hipertensión no está asociada a la pero la hipertensión también puede ser muchas veces asintomática. O sea, si la diabetes es silenciosa, esto es más silencioso aún. Solo el 30% conoce su condición. La gente cuando no siente nada, nos busca lo que no les hace sentir nada. Yo no siento nada, no tengo la necesidad de medirme mi colesterol. Aunque fume, aunque mi mamá y mi papá hayan tenido infarto a los 50 años. No lo asocian. 25% de la población tiene riesgo cardiovascular alto. Te aseguro que menos del 10% de esa población tiene un perfil lipídico al día. Ya, y digriquemos, ¿ya? Esto es la encuesta nacional de salud del 2016, un 45.8 dijimos tenía HDL bajo, es más frecuente en las mujeres, siempre las mujeres tienen peores índices en la mayoría de estas cosas como asociadas a lo cardiovascular, es más frecuente en edades como intermedias de la vida, 25-24, 45-64 años, no es como tan exponencial como la diabetes. Miren, años de escolaridad, mientras menos años de escolaridad, más frecuente. ¿Sí? Dale. En las mujeres se ocupan los mismos parámetros de medición, por ejemplo, si para la hemoglobina, si la mujer tiene un distinto parámetro que para los hombres, como de, por ejemplo, la mujer es menor a 11 y el hombre es menor a 12 para tener... Aquí estamos hablando de HDL bajo y aquí el corte es 40 y 50. ¿Ya? Eso está... ¿Tienen un distinto...? Sí. ¿Ya? Ya, triglicéridos sobre 150, 35.8, aquí es más frecuente en los hombres. Y aumenta con la edad intermedia y después tiende a bajar en los adultos mayores. Prevalencia de niveles de colesterol en población de 20 años o más. Y aquí depende del nivel de colesterol. Menores de 200, 200, 240, más de 240. Menores de 200, 72%, 21% hasta 240, 6.6 mayores de 240 de colesterol total. Hombre o mujer, pareciera ser que las mujeres tienen un poco más de colesterol alto que los hombres, ¿sí? Y por grupo etario, pareciera ser que a edades intermedias de la vida aumenta más la población o la proporción de personas que tienen más el colesterol alto. Era de LDL. Sí, claro. Y esta, que es el colesterol LDL, que es el colesterol más heterogénico del cual nos vamos a ocupar más. Ya les voy a comentar. Nivel de colesterol LDL, fíjense, menos de 100, entre 100 y 130, hasta 160 y sobre 160. ¿Ya? El nivel de colesterol LDL, igual la meta para cada persona va a ser individual. ¿Ya? Pero un paciente que pueda tener un riesgo cardiovascular bajo, por ejemplo, la meta de colesterol LDL va a ser LDL menor a 130. Entonces va a estar ubicada acá, 32.4. ¿Ya? Los pacientes con diabetes que tienen un riesgo cardiovascular muy alto, uno les va a pedir LDL menor a 70. Imagínense. Aquí no lo tabula la encuesta así, lo tabula como 100, 130, 160. ¿Ya? Pero es súper fuerte. Imagínense, colesterol LDL de 100 para arriba es más de la mitad. 47,7 y 52% como de ahí para arriba. Listo, fisiopatología. Esto es pero enredado del verbo enredado. ¿Ya? Yo te lo voy a explicar toda la cascada fisiopatológica porque es bien difícil como de entender. Creo que no es en el fondo el objetivo de esta clase, pero para entender. ¿Alguien ha leído así un perfil lipídico alguna vez en la vida? Así, ya aparece colesterol total, colesterol LDL, LDL, HDL, triglicéridos.
¿cierto? Ya. ¿Qué significa HDL? Si la sigla High Density ya, VLDL ya, Density Lipoprotein, ¿cierto? VLDL Very Low, low, ¿ya? Lo que quiere decir en el fondo estas siglas es la densidad en el fondo que tienen estas moléculas en una electroforesis. ¿Ya? Unas pesan más, otras pesan menos. ¿Ya? Eso en el fondo es lo que significa en palabras siglas. ¿Ya? En palabras fisiopatológicas hay unas de estas moléculas y otras más, otras menos, dependiendo de la densidad que tengan, son más heterogénicas que otras, ¿ya? Dependiendo de ciertas vías en el fondo que tienen que ver entre el intercambio de moléculas de ésteres de colesterol y triglicéridos entre el intestino, el hígado y el tejido adiposo, que se intercambien en el fondo estas moléculas de tal manera de que eso hace que algunas moléculas sean high, otras very low, otras low, ¿ya? De tal manera que las LDL, cuando quedan LDL, adoptan ciertas características que son LDL, pero son densas en triglicéridos. Y esas moléculas densas, triglicéridos, tienen un poder heterogénico superior. Y esas son las más peligrosas, que son como las típicas moléculas heterogénicas típicas de la gente con diabetes. ¿Ya? Y esto es como el resumen. Aquí en el fondo están como las moléculas o las enzimas en el fondo encargadas que se van como intercambiando ésteres de colesterol con triglicéridos entre una molécula y otra, se van como transformando unas moléculas lipídicas unas en otras, ¿ya? Esto a nivel hepático. Todo parte siempre, miren, resistencia a insulina, síndrome metabólico y diabetes tipo 2, en donde hay una adiposidad a nivel central, y esto a nivel hepático se traduce en aumento de los triglicéridos, aumento en el fondo de las moléculas de VLDL, y esto en el fondo es un sustrato para que haya en el fondo que empiece a haber un intercambio entre otras moléculas, y la cosa como que tendría que irse para allá. Uno dice ya el colesterol HDL, el colesterol bueno, y no, la cosa se va para acá, ¿ya? Porque se van inhibiendo ciertas enzimas, se van estimulando otras enzimas, de tal manera que hace que estas moléculas de LDL, con la estimulación de otras enzimas, la pantalla es táctil. sí, hace que las moléculas en el fondo sean de densidad heterogénica, o sea, en el fondo moléculas lipídicamente heterogénicas, que esto es lo que quiero que aprendan, que LDL pequeñas y densas, más el aumento de los triglicéridos, ese es como el perfil lipídico heterogénico típico y más riesgoso en el fondo para la trombosis y la accidente cerebrovascular. ¿Ya? Clasificación. De aquí vamos a la clínica al tiro. ¿Ya? Fenotípica, etiológica y según el LDL. ¿Ya? La fenotípica es como la más fome, la menos usada en general, porque solamente es una clasificación según la migración que tienen las distintas moléculas en una electroforesis, ¿ya? Y tiene que ver con cuál molécula lipídica es la que migró más, ¿ya? Por si lo leen, es la clasificación de Fredrickson y Levy, y se basa en la migración de las lipoproteínas y sus componentes a través de una electroforesis, ¿ya? Solo tiene fines investigativos, y en general esto sirve mucho para las lipidemias primarias o genéticas, ¿ya? Entonces empiezan a aparecer nombres que son como bien raros, inaprendibles muchas veces. Alguien lo ha escuchado así como dis-beta lipoproteinema familiar, hipertrigliceridemia de predominio familiar, ¿no? Esas cosas raras que sí, por ejemplo aquí, dis-beta lipoproteinema, déficit de ApoE, hipertrigliceridemia. Empiezan a ver unas cosas como más raras, que en el fondo son perfiles lipídicos así muy alterados, muy poco, que se escapan de lo común, triglicéridos de 5000, colesterol de 600, HDL de 400, cosas en el fondo que son muy raras de ver. En el fondo eso es como, ya, esto puede ser como de origen genético, ¿ya? La etiológica, ¿ya? Etiológica, causa. Hay causas primarias, que son las menos frecuentes, y las secundarias, que son las por lejos las más frecuentes. ¿Por qué está esta clase después de la clase de diagnóstico de diabetes?
porque es una de las cosas más frecuentes de dislipidemia es la diabetes. Ahí empieza a estar asociado el secundarismo de la dislipidemia, ¿ya? Entonces, dentro de las causas primarias son en el fondo las dislipidemias genéticas que existen, ¿ya? Primaria, cuando existe una alteración genética que produce alteración en la concentración de las lipoproteínas o del colesterol, ¿ya? Mutación puntual o más de alguna. En general son de prevalencia baja, menos del 4% de la población, aumenta en presencia de algunas cardiopatías coronarias, se asocia con otras comorbilidades como enfermedad cardiovascular precoz, pancreatitis, depósitos lipídicos. Al examen físico ya les voy a mostrar, aquí hay una foto, pues no se ven muy bien, no sé si alguien podrá, así 2 segundos apagar la luz, para ver esas fotos, porque los depósitos lipídicos no son frecuentes de ver en clínica. Aquí en la foto de aquí abajo de los ojos, ¿alguien ha visto alguna vez o alguien ha escuchado hablar de los antelasmas? Que son estos como canosidades que aparecen en los párpados. Aquí, ¿ya? Y lo mismo en las palmas de la mano, que son así como, no verrugas, pero como canosidades también, se llaman santomas, ¿ya? Esos son, cuando están presentes, orientan mucho a dislipidemias primarias, genéticas. Y uno en el laboratorio encuentra niveles excesivamente elevados de algún tipo particular de colesterol. Prendan la luz. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sospechar una dislipidemia primaria? Cuando hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz. ¿Qué quiere decir? En las mujeres antes de los 45 años, en los hombres antes de los 55 años, antecedente personal de dislipidemia severa. ¿A qué le llamo severa? Miren, triglicéridos sobre 500 o 1000, LDL sobre 190 y colesterol total mayor al 300. ¿Ya? Depósitos lipídicos, cuando encuentran estas cosas en el examen físico, cuando un paciente tenga pancreatitis a repetición. ¿Tuvieron un módulo de gastro, esas clases de pancreatitis? En cuarto. Perfecto. Ya. Y estos son los nombres raros que les decía. Pues miren, no les van a preguntar esto en la prueba y no se los va a pedir que los aprendan. Hipercolesterolemia poligénica, dislipidemia familiar combinada, disbeta lipoproteinemia, hipoalfa lipoproteinemia, hiperalfa, A, beta lipoproteinemia. Son nombres de las dislipidemias genéticas, ¿ya? Que esto en el fondo es como estudio de la especialidad. Y las secundarias es así, ¿ya? ¿Y secundarias a qué? Esto es por lejos lo más frecuente, y esto en el fondo sí es motivo de estudio de ustedes. Lo primero, obvio, diabetes, obesidad, resistencia a la insulina. Sí, muy asociado, muy asociado. Hipotiroidismo, también. Síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, colestasia, enfermedad autoinmune, de nuevo. Fármacos, estrógeno, beta-bloqueo, diuréticos tiroideacidas, terapia antirretroviral y corticoides y factores ambientales, siempre, mala alimentación, malos hábitos, alcohol y tabaquismo, ¿ya? Cosas extremadamente frecuentes. Y la tercera forma en cómo uno clasifica la dislipidemia según el tipo de lípido que está alterado en el examen, en el perfil lipídico. Si está alterado solo el LDL, nosotros le vamos a llamar hipercolesterolemia aislada. ¿Y qué tan alterado va a estar el LDL? Según la meta, según el riesgo cardiovascular, que ya vamos a aprender cómo se hace eso, ¿ya? Si está solo los triglicéridos aislados, alterados, si está sobre 150 los triglicéridos, pero el resto está normal, ¿sí? Si está el HDL bajo 40 los hombres, bajo 50 las mujeres, con todo el resto normal, y cuando está alterado, de manera conjunta, simultánea, que es lo más frecuente, LDL y triglicéridos aumentados, aquí hablamos de una dislipidemia aterogénica, con el HDL bajo, que eso también es lo otro carácter. Listo. ¿A quiénes le hacemos perfil lipídico? ¿Ya? Y aquí la recomendación, lo que les voy a contar es lo que dice el ministerio, en el fondo la recomendación ministerial. Entonces, ¿a quiénes le vamos a hacer? Tamizaje precoz y tratamientos tienen impacto positivo sobre la mortalidad. El tratamiento del colesterol es uno de los que tiene más costo-efectividad para disminuir los infartos y la accidentes vasculares. ¿Ya? Eso está súper demostrado. ¿Ya? En Chile, ¿cuándo empieza el tamizaje? En los menores de 20 años, yo asumo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos más de 20, ¿cierto? ¿No? ¿Tiene 19? No. 19 ya. Los que tienen menos de 20 años, de frente no. Solo en casos que alguien tenga un familiar de primer grado y con dislipidemia primaria o con enfermedad cardiovascular precoz.
mujeres menores de 45, hombres menores de 55. Si este individuo o individua tiene un tamizaje y completó 8 años de ese tamizaje anual y están todos negativos, después de cada 3 años se puede seguir haciendo su perfil lipídico. ¿Sí? Mayores de 20 años, y aquí estamos todos. ¿Ya? Perfil lipídico, y así lo pide uno, ¿cierto? Y nos hacen todo el perfil lipídico. En ese perfil lipídico vamos a... ¿Alguien sabe qué significa esto? Colesterol no HDL. ¿Alguien ha visto eso en alguna hoja? Ya. No es una medición que salga impresa en todos los laboratorios, pero es un cálculo que uno puede hacer muy fácilmente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? El colesterol no HDL son todas las moléculas de colesterol menos las moléculas de HDL, que son las no aterogénicas. ¿Ya? Entonces, si uno quiere estimar más finamente el riesgo aterogénico, uno no va solamente a fijarse en el colesterol LDL, que es el que yo les describía recién, sino que existen otras moléculas lipídicas que también explican cierto riesgo aterogénico, que no son LDL, pero que no son HDL. Entonces, tomando todas esas moléculas, tenemos este concepto de colesterol no HDL. Y la relación es simple aritmética. Del perfil lipídico, usted al colesterol total le restan el HDL. Y ahí sacan el colesterol no HDL. Que no siempre sale impreso en la hoja. En algunos laboratorios sale y en los otros no necesariamente. ¿Ya? ¿Por qué es importante que se acuerden de esto? Porque cuando hablemos del LDL meta, siempre el colesterol no HDL va a ser 30 puntos más que el colesterol LDL meta. Ya les voy a mencionar. Entonces, en los pacientes que tienen en los mayores de 20 años, todos acá nos vamos a hacer un perfil lipídico. ¿Ya? Si nuestro colesterol no HDL es menor a 160, cada 5 años tenemos que hacer un perfil lipídico. Si nuestro colesterol no HDL es mayor a 160, anual. ¿Sí? Y si además yo tengo un factor de riesgo cardiovascular, no sé, fumo o tengo obesidad o antecedente de pancreatitis y hipertrigliceriemia, me tengo que quedar con un perfil lipídico anual. ¿Sí? Listo. ¿Cómo evalúo a mi paciente con dislipidemia? Como esto es secundario a todo lo que les dije recién, la anamnesis es súper larga y el examen físico es súper detallado. ¿Ya? Obvio, puedo evaluar fenotipo, resistencia a insulina, le vamos a preguntar historia de peso, lo vamos a medir, eso es parte del examen físico. Pero vamos a preguntar si tiene factores cardiovasculares, usted fuma, se actividad física, antecedentes familiares, ¿cierto? Factores endocrinogénicos. En la anamnesis te vamos a preguntar por las comorbilidades, por las causas secundarias. ¿Tiene hipertensión, tiene hipotiroidismo, tiene síndrome nefrótico, tiene daño crónico, etcétera? Fuma, cómo se alimenta, actividad física, ¿sí? Antecedentes de enfermedad cardiovascular, tiene infarto, tiene accidente vascular, tiene enfermedad arterial-oclusiva, ha tenido pancreatitis. Antecedentes familiares, enfermedad cardiovascular precoz, menos 45, menos 55 el nombre. Examen físico, vamos a empezar a medir, le vamos a calcular el índice del paciente. Le vamos a medir la circunferencia abdominal, le vamos a buscar si no resistencia a insulina, como ya lo aprendimos recién. Los depósitos lipídicos que son específicos, pero no son tan frecuentes de observar, los antelasmailosantomas, ¿cierto? Los santomas generalmente en las manos. A veces se puede observar estos como arcos corneales que rodean la córnea, que son como de color blanco. Pero arcos corneales, ¿ya? Examen tiroideo, hepatomegalia, ¿ya? O sea, examen completo para buscar secundarismos. Y en el laboratorio tiene que tener ciertas características de perfil lipídico. Si hay un examen que requiere un ayuno un poquito más prolongado, es el perfil lipídico. ¿Ya? A todo esto, me quiero volver así como paréntesis de la clase anterior de diabetes, la hemoglobina glicosilada no necesita ayuno, por si acaso. Esa es una diferencia con la glicemia de ayuno, por si acaso. ¿Ya? Porque en muchas partes a la gente le niega hacerse ese examen porque tomó esa, me olvidé y tomé ese ayuno, se puede hacer igual, por si acaso. ¿Ya? Vuelvo, perfil lipídico, así, ayuno, ¿ya? Y un ayuno más largo, ¿ya? Entre 8 incluso hasta 12 horas, ¿ya? En donde nos van a medir todos los colesteroles que el perfil lipídico suele medir, ¿ya? Total, triglicéridos, HDL, LDL. Eso es como lo que debiera tener el perfil lipídico, ¿ya? Y el no HDL lo puede medir o ustedes lo pueden estimar. Colesterol total menos el colesterol HDL, ¿sí?
Obviamente, como esto está embebido y muy relacionado con el seno metabólico, las patologías del fondo metabólicas, medir una glicemia de ayuda, una glucosilada, en el caso necesario, un triglicéridos glucosa oral, ¿cierto? Función tiroidea, función renal, una microalbuminuria, creatininuria y orina, una prueba hepática, una examen de orina, según en el fondo la sospecha diagnóstica del secundarismo que ustedes están sospechando. Y test de kilometrones, que esto es como más para pensar en dislipidemia genética, que es simplemente tomar una muestra del suelo de la persona, se centrifuga, es como una cosa media así como asquerosilla, porque los triglicéridos quedan así como la grasa depositada, o sea, se sedimenta la grasa y se separa del suelo del paciente y queda la grasa así como la grasa que una vez se come. Les voy a contar algo así, una anécdota muy personal, ya, pretendo no alargarme mucho. Yo hace mucho tiempo que no como, por ejemplo, hamburguesas congeladas, porque una vez comimos hamburguesas congeladas y siempre escogíamos las hamburguesas Angus, así como ya, o no, si estas son más sanas, qué sé yo. Ya, y una vez hicimos hamburguesas en la casa y típico se quedó así la sartén como sin lavar. Ya, y lavamos la sartén, y nos fuimos a acostar. Y el otro día se nos tapó el lavaplatos. Y el tapón de grasa. Lo último que veo al sartén con la hamburguesa. Nunca más comimos hamburguesa congelada. Les paso el dato. ¿Ya? Entonces, imagínense un tubo de ensayo de estos que usa la enfermera, que es súper fácil de kilometrones. Se toma una muestra de sangre y eso se centrifuga. Y cuando hay tanto triglicérido, hay una triglicérida tan severa, eso se separa del suelo y uno lo ve macroscópicamente, así la mayonesa del suelo. Como una mayonesa, tal cual. Ya, entonces esta es la guía que me voy a basar en relación a cómo estimar el riesgo cardiovascular. Existen distintas guías nacionales e internacionales. Yo quiero que ustedes aprendan la del ministerio, que es la del 2014, la que está vigente todavía, ¿ya? Basada en la estimación del riesgo cardiovascular según el colesterol LDL del paciente, ¿ya? Y en donde el rol principal es la de las estatinas, y es ahí donde me voy a centrar cuando les hable de tratamiento farmacológico. No se nota mucho y aquí yo creo que tienen que apagar la luz porque esto lo tengo que explicar de manera un poquito más detallada. Esto, si se lo aprenden de memoria, es genial, ¿ya? Pero se lo tengo que explicar así como un poquito paso a paso. Entonces, vieron tres colores así como de entrada: verde, amarillo y rojo. Riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto. Fácil de aprender. Riesgo bajo, colesterol LDL beta 130. Riesgo moderado 100, riesgo alto 70. ¿Ya? Por lo tanto, el no HDL de los bajos es alto. No, pues si el LDL beta es 130, el no HDL es 160 la beta. Son 30 puntos más. El riesgo moderado 130, el no HDL del riesgo alto 100 de no HDL, siempre son 30 puntos más, ¿ya? Entonces, ¿para dónde en el fondo apuntamos? Hacemos 5 preguntas que son las que están aquí arriba. A mí en mi policlínico todos caen en riesgo cardiovascular alto, porque miren las preguntas. Tiene que tener independiente de alto riesgo cardiovascular. Tiene una enfermedad arteriosclerótica documentada, o sea, tiene un infarto, tiene un accidente vascular o tiene una enfermedad arterial-oclusiva. Si la respuesta es sí, al tiro cae en riesgo alto. Diabetes mellitus, sí. Enfermedad renal crónica etapa 3B o albumina amarilla 30. Hipertensión arterial refractaria. Refractaria significa 3 fármacos y no llega a meta deseada de hipertensión. Dislipidemia severa, o sea, LDL sobre 90. Si responde así a una de estas 5, al tiro va a riesgo alto. Meta de no HDL 100, meta del L 70. ¿Ya? No contesta nada de esto. Estimar el riesgo cardiovascular a 10 años según las tablas de Framingham. ¿Alguien ha visto las tablas de Framingham alguna vez? Ya. Son unas tablas súper grandes, en el fondo que tienen como hartos como cuadritos de distintos colores, también como los colores del semáforo, que te va dando el riesgo cardiovascular. Hay unas tablas para hombres, otras tablas para mujeres, y que te va estimando el riesgo cardiovascular según la edad, según la presión arterial y según el colesterol total, y según si fuman o no fuman. ¿Ya? Eso también te da un riesgo cardiovascular en colores, verde, amarillo y rojo. Riesgo amarillo y rojo. ¿Ya? Y te tira el riesgo cardiovascular, donde te ubica el paciente. ¿Ya? Riesgo alto, sigue el curso.
Si tiene un riesgo bajo o intermedio, hay que hacerse estas dos preguntas. ¿El paciente tiene un síndrome metabólico? Ya vamos a aprender qué significa síndrome metabólico. Si tiene un síndrome, si contesta que sí a una de estas dos, si tiene un riesgo bajo, sube al siguiente. Si tiene un riesgo moderado, sube al siguiente. ¿Se entiende, cierto? Ya. ¿Cuáles son estas dos preguntas? Antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura, enfermedades de primer grado. Aquí la diferencia, y ojo, porque no se pueden confundir. ¿Se acuerdan que recién yo les decía enfermedad cardiovascular personal precoz? Y decíamos menor de 45 en las mujeres, menor de 55 en los hombres. Ya. Aquí en los familiares, precoz en los familiares es 10 años más. Dice antecedente de enfermedad cardiovascular prematura en familiares de primer grado. Menor de 55 en los hombres, menor de 65 en las mujeres. ¿Ya? Revísenlo, porque es distinto, son 10 años más. ¿Ya? Si contestan que sí a cualquiera de estas dos preguntas, suben un color de riesgo y llegan al riesgo cardiovascular y según eso establecen el colesterol LDL. ¿Sí? Entonces aquí dice riesgo cardiovascular bajo, colesterol LDL menor a 130, la meta de presión. Riesgo moderado, colesterol LDL menor a 100, la meta de presión. Riesgo alto, colesterol LDL menos de 70 o bajar más del 50% el colesterol LDL con el que el paciente parte su tratamiento. Más la cosa de la meta y otras cosas si el paciente es nefropata. ¿Ya? Y acuérdense, colesterol LDL menos de 130, no HDL 160, colesterol LDL 100, no HDL 130, colesterol LDL 70, no HDL menos de 100. Ojo con estos de acá porque hay otro más rojo acá, que son los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, que son los que tienen un evento cardiovascular establecido previo. El que ya se infartó, el que ya tuvo un accidente cerebrovascular. A eso uno les pide 55 de LDL o un no HDL de 85. ¿Ya? Tratamiento. Y aquí nos vamos al primer top. Prende la luz nomás, por favor. Nochero, prende. Gracias. Ya. Y aquí nos vamos a definir todo, porque son cosas que comemos, que no comemos, etc. Ya, medidas farmacológicas. El rol de la dieta es súper importante. Miren, disminuye hasta un 20% del colesterol LDL. Cualquier patrón es apropiado mientras se tenga buena adherencia. Para que aprendan un poco, mientras más restrictivo una dieta en general, ¿ya? Como que tiene alto impacto, pero un impacto no tan prolongado en el tiempo. Y si una dieta no tiene un tanto impacto sobre el tiempo, no me afecta ni me disminuye, no me va a ayudar a disminuir los infartos y las accidentes vasculares, que es para lo que yo quiero que esta dieta me ayude. ¿Ya? Por ejemplo, grasas. 25-35% de las calorías totales, más crédito para el 25% ahora, ¿ya? Y tenemos distintos tipos de grasas, las grasas saturadas y las grasas trans, que son las que están asociadas a las cositas ricas que comemos y a mortalidad. Grasas trans, todas las cosas envasadas, ultraprocesados, los chipos, las ramitas, los doritos, sí es verdad, los doritos, los nachos, qué sé yo, las pizzas, esas cuestiones, grasas trans, toda la comida, margarina, manteca, snacks, ¿viste? Fritura, todo lo envasado, todo lo ultraprocesado, ¿ya? La grasa saturada, carne roja, aceite, vegetales, lácteo entero, ¿ya? Grasas, ¿ya? Ojalá que sea menos del 1% de las calorías totales, menos del 7% de las calorías totales. Colesterol prioritario, menos de 200 miligramos por día. ¿Dónde están principalmente? En los productos del mar. Ahí es donde más hay colesterol. En los huevos, en los lácteos, en las carnes rojas. Los PUFA, que son los ácidos grasos poliinsaturados, que aquí empezamos a hablar como de las grasas buenas, entre comillas, ¿ya? Los omega 3 y los omega 6, de origen vegetal y de origen animal, la linaza, la chía, los frutos secos, el pescado, parece de verdad, y los MUFA, que son los ácidos grasos monoinsaturados, ¿ya? Los aceites no esenciales, oliva, canola, palma, ¿ya? Esas cosas que uno ya como que empieza a recomendar que los pacientes consuman más, ¿ya? De los carbohidratos, ojalá sean del 50 para abajo, de carbohidratos en relación a calorías totales, ¿ya? Que sean menos del 10% refinados, y ahí también nos empezamos a caer, ¿ya? Efectos negativos sobre los triglicéridos y HDL, preferir carbohidratos complejos, ricos en fibra y bajo índice glicémico, ¿de qué estamos hablando? Legumbres, frutos secos, cereales integrales, ¿ya? Evitar los batidos y azúcares refinados,
¿ya? Y de proteína, de 15 a 20, tiradito para 20 a 25, ¿ya? En relación a calorías totales, ¿ya? Alternativas para sustituir grasas saturadas y azúcar refinado. La verdad es que basar la dieta en el fondo habitual en proteína es como muy saludable, sacia bastante y produce un mayor efecto termogénico. Entonces, como que si uno escogiera así como algún patrón dietario, así como para recomendar, uno pudiera escoger una dieta, póngale el nombre que quieran, que cumplan con estas características, ¿ya? Porque tenga un alto consumo de frutas y verduras y de aceites vegetales, un alto consumo de legumbres y frutos secos, alto consumo de carnes blancas y lácteos bajos en grasa, y un bajo consumo de azúcares refinados, carne roja y sal, ¿ya? Dietas como esta, insisto, pónganle el nombre que ustedes quieran, dieta, no sé, dieta quenita, no sé, dieta Daniela Campo, no sé, ¿ya? Pero que cumplan estas características, ya todas las cosas keto, ayuno intermitente, la dieta del pastor Soto, si cumple esta característica, da lo mismo, ¿ya? Porque esto es lo que está demostrado. Y si queremos buscar una dieta así como ya la dieta, así la raja de dieta, esta, por favor, esta, dieta mediterránea. Si quieren hacer una dieta así sana y que les traiga muchos beneficios, esta dieta mediterránea, que tiene mucho de esto, y que, créanme, estas otras dietas no es que sean malas, pero esta dieta es la única dieta que ha demostrado, por ejemplo, disminución de progresión a diabetes, por sí sola, hacer esa dieta. Disminución de mortalidad, disminución de incidencia de algunos cánceres. ¿Ya? Dieta mediterránea, para que la googleen después, hoy día cuando lleguen ahí. ¿Sirve para la hipertriglicerinemia? Sí, sirve para todos los tipos de dislipidemia. ¿Ya? Y obviamente otras cosas no farmacológicas, la actividad física, obvio, ya disminuye la resistencia a la insulina, baja el triglicéridos y aumenta el HDL, el bajar de peso ayuda mucho al control del triglicérido, la suspensión o el control del consumo de alcohol y obviamente evitar el tabaco, nada, ayuda por per se a aumentar el HDL, aumentar el colesterol bueno que se dice. Entonces vamos a lo farmacológico. Listo, las estatinas. Estatina, atorvastatina, rosuvastatina, lovastatina, de esos clases de medicamentos estamos hablando. Entonces, cuando ustedes aprendan hipolipemiantes, tienen que asociar las estatinas con el control de LDL y los fibratos con el control de triglicéridos. Esa es la primera asociación que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, para el LDL, que es el colesterol más aterogénico y del cual se tienen que preocupar por primera, segunda, tercera, cuarta y quinta orden de prioridad, es las estatinas las que tendrían que usar, ¿ya? Estas son las más efectivas en disminuir el colesterol LDL en distintos grados de potencia. Claro beneficio tanto en prevención primaria como secundaria, cardiovascularmente hablando, son muy costo efectivas. Mecanismo de acción, aquí créanme, dice HMO4 reductasa, que es una enzima limitante que impide en el fondo que se produzcan moléculas de colesterol a nivel hepático, ¿ya? Y las estatinas tienen muchos efectos periotrópicos que van mucho más allá como del colesterol en sí, ¿ya? Por eso regula la función endotelial, tiene actividad inflamatoria, estabilizador de placas. Por eso, cuando ustedes vean en los turnos de urgencia, en las visitas de sala, cuando presentan por infartado o accidente cerebrovascular, les dejan estatina en dosis alta, porque estabilizan la placa. La placa, no la placa de acá, la placa ateroma, ¿ya? Y aumenta la angiogénesis de vasos de buena calidad, ¿ya? Eficacia, si ustedes usan, por ejemplo, 10 miligramos de pastatina y no logran la meta lipídica, lo suben a 20. No piensen que cuando ustedes doblan la dosis, doblan la potencia hipolipemiante. ¿Ya? La dosis o la potencia hipolipemiante es cuando son, perdonen por la ignorancia matemática, pero cuando es la línea así y tiene, eso es asíntoto, hipérbole, cuando es como así, tiene un tope y no sigue subiendo. Es como así, no es así, tampoco es exponencial, sino que al revés de exponencial, como así, pero así. Logarítmica. Ya, así, tiene como ese tope. No dobla la potencia, sino que es así. Después subo de 20 a 40, como que sube así un poquito. Y después de 40 a 80, así.
no es lineal, no se dobla la potencia si yo doblo de 10, 20, 30, 40, 40, 80, por si acaso, ¿ya? Cada 40 puntos menos de LDL, miren cuánto me baja mi porcentaje de enfermedad cardiovascular, y un 14% de la mortalidad. ¿Qué es lo que yo busco en los pacientes? Yo no busco. Al fin de todo esto, yo no busco que el paciente tenga el colesterol en 100. Yo lo que busco es que no se infarte y no tenga un accidente vascular y no se muera. Eso es lo que yo digo. En ciertos grupos clínicos este beneficio no está tan demostrado, lo cual no significa que uno busque los mismos objetivos lipídicos. Pero ojo, en estas poblaciones, siempre los adultos mayores, los cardiópatas bien avanzados con calefacción funcional 3-4 y los nefrópatas en diálisis. ¿Ya? Eso significa enfermedad crónica en muerte. ¿Ya? Y la LDL según el cardiovascular, según lo que vimos en la diapositiva en extenso anteriormente. Y estas son las estatinas. ¿Ya? Quiero que se queden con la rosuvastatina y con la atorvastatina. Cuando les pregunten a algún familiar, ¿a qué hora me tengo que tomar la atorvastatina? Y la pregunta, así como por frecuencia, sea, ¿se puede tomar solo en la noche? Ustedes van a contestar, no. Se puede tomar a cualquiera, se puede tomar a cualquier hora del día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo y el ministerio lo dice. ¿Ya? ¿Ya? Se puede tomar a cualquier hora del día. Son otras que algunas se tienen que tomar en la noche. Pero la atorvastatina y la rosuvastatina, que son las más frecuentes de usar, se puede tomar a cualquier hora del día. ¿Ya? La dosis de rosu siempre es la mitad de la atorvastatina. ¿Ya? Es como el doble de potente con la mitad de dosis. ¿Ya? Lo que les quería decir es que estas estatinas tienen distintos riesgos de interacción farmacológica y obviamente de riesgos de reacción adversa. ¿Ya? Pero estas dos son como las mejorcitas. Yo no sé, hay necesito como usarlo como profilaxis, como podría tener Parece que no tomó atención prevención primaria. No, pero no cuando ya tienes la LDL alto se le da atorvastatina, sino como darle atorvastatina para que no le aumente a una persona que... Depende. En diabetes te diría que sí. Es raro que un diabético no use estatina. No espera uno que le suba el colesterol para darle estatina. ¿Ya? Pero en otro escenario es más frecuente ese futuro. Por ejemplo, si yo me tomara una dieta, siento que yo no tengo colesterol alto, me ayudaría como a que no se me aumente, siento que yo como mal, por ejemplo. ¿Se genera resistencia a estos medicamentos? No. Ni dependencia, ni no. Así como que después, o para tratar el mismo colesterol, que tengamos que tratar con más dosis. No. Pero ayudaría como a que no aumente. Es que te tendrías que medir el colesterol. Si tienes un colesterol muy normal, no veo la necesidad que tengas que tomar esta píldora. Ahí en ese nicho, como que creo que el costo-beneficio no es tanto. ¿Ya? Tabla de estatinas. Después, efecto adverso, como todos los medicamentos. ¿Ya? Son dos principalmente, a nivel muscular y a nivel hepático. Estas son las dos reacciones adversas. ¿Ya? A nivel hepático, alteran las prohepáticas. ¿Ya? Entonces siempre, cuando un paciente está con estatina, la recomendación no es de regla pedir unas prohepáticas, ¿ya? Pero acordarse que pudieran alterar las prohepáticas. Entonces, ¿en qué pacientes, por ejemplo, pudieran estar las prohepáticas alteradas de base? Los pacientes con obesidad que puedan tener hígado graso. Si son pacientes, bueno, elegante, recomendable, que puedan tener unas prohepáticas de control. ¿Ya? Obviamente que la reacción adversa de estos medicamentos son dosis dependientes y también va a depender de la estatina que ustedes usen. Van a haber algunas estatinas que van a provocar más reacciones adversas que otras. ¿Sí? Pueden aumentar las transaminas 2 veces y si hasta 3 veces pareciera ser recomendable que hay que suspenderla. Y a nivel miopático, a medida que ustedes avanzan en la lectura de la diapositiva, aumentan la gravedad de la reacción adversa a nivel muscular, ¿ya? En donde pueden haber sincromialgias que generalmente son de predominio simétrico, proximal y que aumentan con la actividad física y con la palpación, ¿ya? Esto puede estar asociado o no a miositis, y la miositis en el fondo uno la mide a través de un examen de sangre o de laboratorio alterado, que es la CK o la creatininas, que puede aumentar hasta 10 veces, ¿ya? Puede haber un aumento de laboratorio pero sin clínica, o sea, un aumento de la CK asintomático, y puede haber una rhabdomiolisis, o sea que esto más
una necrosis muscular, una eliminación de mioglobina a través de la sanguínea, una insuficiencia renal aguda, y eso en el fondo puede ser un cuadro clínico ya más grave. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer reacciones adversas musculares? Siempre los adultos mayores, los que hayan tenido previo una reacción adversa muscular, los pacientes con hipotiroidismo, los pacientes que hacen mucho ejercicio, más dosis, el tipo de estatina más liposoluble, los pacientes que tienen déficit de vitamina D. ¿Ya? Contraindicaciones a la estatina, los alérgicos a las estatinas, obvio, los pacientes que tienen insuficiencia hepática o alteraciones de las transaminasas de base, como decía recién, no está autorizado en embarazo y en lactancia, los que tienen antecedentes de reacciones adversas graves como una radiomielitis a la estatina. Y ahí hay que usar otras estrategias farmacológicas y no farmacológicas para el tratamiento de la lipidemia. ¿Ya? Estatina LDL, fibratos triglicéridos. ¿Ya? Fibratos. En fibrosilo, que es como el que les puede sonar. ¿Ya? Más efectivo en disminuir triglicéridos y además aumentar la SLD. ¿Ya? El mecanismo de acción agonista del receptor de la fibrilasa, que regula la expresión genética de proteínas implicantes en el organismo clínico. La eficacia, hay tres en el fotofibrato, genfibrosilo, fenofibrato y ciclofibrato. El más bueno, bonito y barato es genfibrosilo, el más potente también, pero el que más interacciones y reacciones da también a la vez. ¿Ya? Indicación, cuando los triglicéridos pasa a ser el objetivo lipídico primario, cuando la dieta está sobreestimada. Dijimos hasta el cansancio, el LDL es el colesterol más heterogénico y el colesterol más dañino y el que está más asociado a los infartos y el accidente cerebrovascular. Por ende va a ser siempre mi objetivo lipídico por excelencia. Excepto, porque en medicina no hay nunca ni siempre, excepto cuando los triglicéridos están sobre 500. Porque dijimos igual que el LDL no es la única molécula heterogénea. ¿Ya? Entonces los triglicéridos empiezan a tener más rol cuando están elevados. Cuando están muy elevados, cuando están sobre 500, pasan a ser un objetivo lipídico más importante que el mismo LDL. ¿Ya? Tienen mucha menos evidencia en enfermedad cardiovascular que las estatinas, pero existen estudios de prevención primaria y secundaria también que muestran bajar los eventos cardiovasculares, pero sin impacto sobre la mortalidad cardiovascular o total. O sea, son menos buenos que la estatina. ¿Ya? Y aquí está, genfibrosilo, ciclofibrato y fenofibrato, tal vez afibrato también. ¿Ya? Entonces el genfibrosilo es el más baratito, el más potente, dosis entre 300 a 1200 miligramos al día. El ciclofibrato es el menos potente, dosis única de 100 miligramos al día, y el fenofibrato es más efectivo en términos de que también le pega un poco más al LDL que también a los fibratos, es como medio mixto. ¿Ya? Y es más seguro porque produce menos interacciones farmacológicas. ¿Ya? Si uno quisiera escoger un fibrato para tratar la hiperglicemia, uno escogería el fenofibrato, pero no se dispone siempre, porque van a tener siempre con mucha frecuencia el genfibrosilo. Ojo con esta, que esto es lo que no quiero que hagan y que yo veo mucha frecuencia que se hace, que asocian en el fondo la estatina con el fibrato cuando están los dos triglicéridos alterados. ¿Ya? No es que no se pueda hacer, pero lo que no se puede mezclar es el genfibrosilo con una estatina, porque ese riesgo de interacción farmacológica es tan alto que el riesgo de radiomielitis es muy elevado. ¿Ya? Entonces es el genfibrosilo que no se puede asociar con ninguna estatina. ¿Ya? Se puede usar el ciclo o el feno, pero no el genfibrosilo, perdón. Así que ojo con esa asociación. ¿Ya? Efecto adverso, como más inespecífico, gastrointestinales, también pueden aumentar la flora hepática, no tienen tantos efectos a nivel muscular, aumento discreto de la creatinina, y las contraindicaciones en un nefrópata avanzado, la insuficiencia hepática avanzada, y ojo con la asociación con las estatinas. Nunca atorvastatina con genfibrosilo, nunca. ¿Ya? Y solo para que conozcan otros fármacos que se pueden usar para el tratamiento de la dislipidemia, el ezetimibe en asociación con las estatinas, cuando ya llegaron a la dosis máxima de estatina y no lograron el LDL bajo 70, bajo 100 o colesterol no HDL bajo 85, tienen otro medicamento para asociar que es el ezetimibe. El ácido nicotínico también es con el colesterol HDL, pero de mucha menor potencia. Los inhibidores de PCSK9, que también son para el control del LDL, pero son carísimos, ¿ya?
Y el omega 3, que mucha gente toma omega 3, pero toman un complemento. ¿Hay alguien aquí que toma omega 3? Ya. El olor del omega 3 es así, pasado pescado, ¿cierto? Ya. Las dosis terapéuticas demostradas para el tratamiento de los triglicéridos, porque el omega 3 sirve para el control de los triglicéridos. ¿Cuántas pastillas de Clomen? 2. Ya. 8. Entonces, en vez de comprar omega 3, cómprate la pescadería, claro. Porque es como más tolerado por el olor. Sí, es como sardina. Tú lo debes tomar para otra cosa, no para los triglicéridos. Si lo quisieras tomar para los triglicéridos, los comprimidos no es la dosis. ¿Ya? No, pero no. No. ¿Y de preventivo, no? ¿De prevención? ¿Tomada? No está demostrado. Ya. Y obviamente el seguimiento tiene que ser a través de un equipo multidisciplinario. Aquí está metido el INI, el nutricionista, obviamente el médico. ¿Ya? El perfil lipídico se controla cada 2 a 3 meses después de un ajuste del tratamiento. No pidan un colesterol así, repitas el colesterol en 2 semanas porque no van a ver tanto efecto en el cambio del LDL o del triglicérido. Si está en meta, el control es más espaciado, cada 6 a 12 meses. Pidan las prebáticas siempre al inicio de la estrategia de hidrato, ya, control cada 8 a 10 semanas y obviamente si hay alteraciones de la prebática, diferir su tiempo de tratamiento. La creatinquinasa solo solicitarlo en pacientes que tengan síntomas musculares, obvio, o con alto riesgo de miopatía, en los pacientes que decía recién, ¿ya? Y la glicemia obviamente es el paño, ¿cierto? Para pensar que puede haber diabetes, síndrome metabólico, resistencia a insulina, obesidad, etc. ¿Ya? Dudas, consultas, referencias para que después lleguen a pasar a la casa.